Bueno, estimada audiencia, bienvenidos a Simonía Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Actualmente trabajo en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Perla Sne en torno a su libro Palabras para decirlo, lenguaje y exterminio, publicado por primera vez en el año 2012, cuando fuera premiado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Nación Argentina con el primer premio en categoría ensayo sociológico. Este año la editorial de la Universidad de Rosario reedita esta obra imprescindible. Nos acompañan en la tarea de su presentación Alejandro Kaufman y Patrick Esser, ambos investigadores en universidades argentinas. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectoras curiosas, si consideran que por dar algunos ejemplos es necesario leer juntas la traducción de Eliyahu Toker del poema de la Shoah de Yitzhak Katzenelson, o leer El Cantar de los Cantares, o la novela Padre e Hijo de Hanan Ayalti, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales de LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas, y esta va a ser una excelente ocasión. Hagamos de este espacio un lugar ameno no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para decir que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 12 de septiembre, luego del receso de agosto, en torno al volumen Reparative Citizenship for Sephardi Descendants, Returning to the Jewish Past in Spain and Portugal, editado por Dalia Candigliotti y Rina Benmayor. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes. Solamente reitero mi pedido a la audiencia que por favor silencien sus cámaras. Perla Sne es psicoanalista, escritora e investigadora senior en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es profesora titular del doctorado en Diversidad Cultural, donde es la coordinadora académica de la especialización en estudios judaicos y judeoamericanos y de la diplomatura en lengua y cultura yiddish. Asimismo, coordina el Seminario Internacional de Doctorado en Lengua y Cultura Yiddish dictado por la UNTREF, en colaboración con la Fundación IVO, de la cual es vicepresidenta. Perla Sne es también profesora invitada en la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario. Estudió en la Academia de Artes y Diseño Betzalel de Jerusalén, en la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ha publicado numerosos ensayos en revistas nacionales y del exterior. Entre sus libros se destacan también libros de poesía, Ciudad Autónoma en 2004, Bíblicos en 2006, Jarabe de Pico en 2010, el ensayo La Shoah en el siglo, coescrito con Juan Carlos Cosaca en 1999, y el libro Lengua Vespertina en el año 2019. Alejandro Kaufman es ensayista y docente investigador en las universidades de Buenos Aires, Quilmes y La Plata. Profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales, es autor de numerosos trabajos especializados y de divulgación y opinión sobre crítica cultural, memoria, violencia social y subjetividades. En su trayectoria, las problemáticas concernientes a la condición judía son un leitmotiv situado en un plano lateral pero constante. Es miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines, y entre otros, en 2012, publicó su libro La pregunta por lo acontecido,
Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente. Nuestro tercer participante, Patrick Esser, es politólogo y licenciado en Filología Románica. Se doctoró en la Universidad Philips de Marburgo, en Alemania, con una tesis sobre el nacionalismo vasco y catalán en el contexto de la globalización y la Unión Europea. Entre 2012 y 2020 enseñó letras románicas y estudios culturales en la Universidad de Kassel. De 2017 a 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Nacional de La Plata con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde agosto de 2020, Patrick Esser es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y representante del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, en la misma universidad, así como director de la Cátedra Libre Walter Benjamin. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy, el libro de Perla Sne, titulado Palabras para decirlo, lenguaje y exterminio, en su reciente reedición, y espero Perla detallará más adelante en qué consiste la reedición, si hay trabajo de reescritura o si ha llevado a cabo solo pequeñas correcciones. Este libro, que personalmente considero una de las mejores investigaciones y ensayos que he jamás leído, y perdóname Perla por la franqueza, tanto por la riqueza de sus fuentes, su saber multilingüe, su inacabable sugerencia intertextual, su audacia y precisión lingüística, su enormísima verdad, su capacidad combativa y elocuente, su saber inabarcable que acierta ante todo porque discute pero no cierra la discusión que plantea en torno al momento más aberrante de la historia humana. Este libro, entonces, desarrolla un microanálisis sociolingüístico, filológico y psicoanalítico sucesivo del uso del lenguaje durante la Shoah. En primer lugar, el uso del alemán bajo el régimen nacionalsocialista, luego el uso del yiddish en su versión resistente a este régimen, y luego en una tercera parte, el libro observa cómo el imaginario argentino se nutre y adopta las nociones, términos y formas de entender el genocidio perpetrado por los nazis a la hora de hablar y representar la barbarie vivida en la Argentina durante la última dictadura militar. Reitero, por favor, mi pedido de que silencien todas las cámaras, y voy a dar pie en primer lugar para que Patrick Esser comience a hablarnos del libro de Perla Sne. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por la presentación. Y bueno, también muchísimas gracias a Perla por haberme invitado a ese acto y, bueno, poder participar y compartir como mis impresiones y mis lecturas de ese libro que me parece tan importante. Quiero empezar mi comentario del libro, sí, muy impresionante para mí, de Perla, con un comentario personal. Bueno, varias, son de hecho 3 pequeñas anécdotas personales, y quiero acercarme así a una, bueno, caracterización quizás del libro, de algunas facetas que me parecen importantes o que a mí me impresionaron. Así que, bueno, empiezo con la primera anécdota que conocí a Perla Sne el año pasado en un contexto académico, concretamente en una conferencia sobre el 60 aniversario del juicio a Adolf Eichmann que organizamos en Buenos Aires, y bueno, ahí surgieron como los temas del nacionalsocialismo, de la Shoah, y también las culturas de la memoria relacionadas con esos acontecimientos traumáticos que de alguna manera nos acercaron. Hay que decir al mismo tiempo, y claro, está que Perla tiene un enfoque biográfico muy diferente a esos fenómenos, diferente al mío. Sin embargo, es el interés compartido por el lenguaje del exterminio que Perla está analizando, lo que también a mí me interesa. Así que bueno, el interés por la confrontación con ese
Bueno, lenguaje, la pregunta de la denotación, la simbolización de la experiencia histórica, traumática del crimen de la Shoah, cometido principalmente por alemanes, esa preocupación por los lenguajes que prepararon y acompañaron esos crímenes únicos, pero también la curiosidad por encontrar un lenguaje que intenta, quizás en vano, simbolizar y comprender esas experiencias. El interés por los lenguajes y las culturas de la memoria que se relacionan con esas experiencias históricas traumáticos y los modos del procesamiento es tanto un interés compartido que yo sentí tempranamente que nos convoca a ambos. Al mismo tiempo, mi interés por la lengua, el lenguaje del exterminio nazi no puede ser el mismo que el de Perla. Eso por muchas razones, pero uno está muy presente en el libro de Perla, el abordaje que implica la Shoah para el idioma alemán, mi lengua materna, y eso es lo que implica la Shoah para el Yiddish, lengua a la que Perla presta máxima atención y también por varias razones, entre ellas también, existenciales, familiares. No quiero reproducir un esencialismo lingüístico que identifica determinados idiomas con determinadas disposiciones mentales, cognitivas, epistémicas, un determinismo que es inherente a tantas reflexiones sobre el idioma, sobre los idiomas, las lenguas, el lenguaje, y que se manifiesta también en expresiones como lengua materna o en alemán Muttersprache, que implica una relación orgánica entre lengua, existencia, experiencia y vivencia humanas. Pero esa precaución no quiere decir, claro está, que al mismo tiempo existen diferencias importantes entre los significados que los mismos idiomas obtuvieron en el transcurso de la historia y de sus crímenes. Una diferencia establecida por la Shoah es que el Yiddish es asociado con la noción de un idioma de las víctimas y los sobrevivientes de la Shoah, y que el alemán asociado con la connotación de ser el idioma de los perpetradores, die Sprache der Täter en alemán. Me gustaría acercarme al comentario del libro de Perla con otra anécdota que me une de alguna manera con la autora del libro. Ayer me puse a traducir títulos de ponencias para unas jornadas que estoy organizando junto con Perla y Leo Senkman para agosto en Buenos Aires. Cuando me puse a traducir los títulos al alemán para el programa en alemán, el fragmento de uno de tantos títulos, el reto de traducirlo, de repente se me hicieron presentes las reflexiones del libro de Perla. Reflexiones sobre el peso histórico, criminal, que determinados idiomas, acá el caso del alemán, tienen. ¿Cómo traducir el sintagma persistencia de lo judío al alemán? Una traducción directa, intuitiva, espontánea de ese sintagma als Fortbestand des Jüdischen sonó para mí raro y muy problemático en alemán. Y aquí, de manera vertiginosa, aterrizamos directamente a un aspecto de las reflexiones del libro de Perla. ¿Qué pasó con el idioma alemán por, mediante y en la experiencia política, ideológica y criminal del nazismo? ¿Fue una mera contaminación de un idioma que de por sí no tiene nada que ver con eso, con todo eso? ¿O habrá que pensar en una relación más orgánica, más vinculada entre lenguaje y exterminio? Y considerar las expresiones de odio, los prejuicios que ya se encontraron prefigurados cultural y lingüísticamente en la lengua y cultura alemanas antes, y que el movimiento nazi pudo capitalizar para su proyecto político. Tenemos que pensar la función del idioma que Perla Snee llama, refiriéndose a otros investigadores, como el NS-Deutsch, el alemán nazi, como una infiltración de un veneno, de un mal externo, que en dosis mínimas logró convertir el idioma alemán. Esas son varias de las preguntas, mucha reflexión en el libro de Perla
Sne está invitando. Es el eco del crimen nazi en la lengua alemana que persiste de alguna manera, que persiste en mi intuición lingüística cuando intento traducir el sintagma español persistencia de lo judío al alemán y que la traducción Fortbestand des Jüdischen me provoca sensaciones extrañas y de rechazo. Hablar sobre lo judío en alemán es, después de la Shoah, otra cosa que en otros idiomas. No me estoy refiriendo ahora tanto al contenido semántico de las palabras, sino más bien a las connotaciones histórico-culturales y las implicaciones afectivas inscritas en la lengua que sigue impactando de varias maneras. Connotaciones que siguen guardando los ecos de una historia criminal. Connotaciones que en cierta manera son el resultado de una duradera contaminación ideológica. El libro de Perla es, en pocas palabras, bueno, resumido, también una historia del lenguaje y de sus diferentes facetas, de sus connotaciones e ideologías, de sus valores afectivos. Eso me parece queda también muy claro, sobre todo en los apartados del libro que se dedican al NS-Deutsch y la relación con la lengua alemana. Y esa experiencia de contrastes, de traducciones, las preguntas que surgen en torno a la reflexión sobre idiomas, culturas, identificaciones que sin querer quizás siguen funcionando y que remiten a contextos históricos, sociales, traumáticos, criminales. Esos ecos, ¿no? Que sin tomar decisiones conscientes de las personas que están manejando los idiomas, sobre eso me parece habla también el libro de Perla y de vez en cuando provoca también en el lector como sensaciones de mareo. Una última anécdota para acercarme al comentario. Bueno, ya estoy dentro del comentario del libro. En 1987, recién cumplido yo 8 años, en unas vacaciones familiares en la isla mediterránea griega de Creta, visitamos con la familia una sinagoga. Cuando nos acercamos al edificio, que según mí, o en mis recuerdos, está situado en una montaña linda, árida. Mi padre nos comentaba a mí y a mi hermana y a mí que a partir de ahora no hablemos más alemán, que hablemos, si fuera necesario, inglés. No sabíamos inglés, pero era su propuesta. No somos de Alemania, no somos alemanes. No recuerdo si o qué entendí de esta intervención pedagógico de mi padre, pero recuerdo mucho las imágenes que me quedaron de esa escena y la experiencia y de ese momento, y la volví a pensar muchas veces sobre todo en los últimos años. La conciencia, no tan consciente quizás, de que la historia de mi lengua materna tiene ecos y que esos ecos también tienen algo que ver y con la manera de ubicarse en el mundo, me quedaba como una experiencia impresionante. Y ahí de vuelta estamos con el tema de la reflexión que el libro de Perla está proponiendo como los efectos tardíos de lenguajes, y ahí estoy hablando de idiomas, ahí hablando de idioma como, no sé, como un marcador de identidad hacia afuera, ¿no? Bueno, todo eso me viene más o menos en mi conciencia leyendo los libros, los capítulos, los diferentes capítulos de Perla y bueno, resumiendo lo dicho hasta ahora, las anécdotas, esas 3 breves anécdotas, me parece que el impacto que la lectura del libro de Perla a mí era como la reflexión sobre la temática y sobre todo la relación entre el exterminio nazi y el lenguaje.
Es un libro sobre los enredos lingüísticos también, de nuestra propia ubicación en el mundo y en nuestros relacionamientos con el mundo. Y siempre suponiendo y dando por sentado que, bueno, si hablamos de, no, es bastante difícil de hablar sobre nuestros relacionamientos con el mundo, pero el de cada uno de nosotros, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que, bueno, son muros de ubicación muy situados, ¿no? Y diferentes. Bueno, el libro de Perla invita a pensar sobre, bueno, la asimilación, la simbolización de experiencias, límites traumáticas. El foco del estudio está puesto básicamente en 3 idiomas, el NS-Deutsch, el alemán nazi, y su relación con el idioma alemán que había comentado, el yiddish y también el castellano, hablado en la Argentina en el siglo XX, su vínculo también con el yiddish, con la literatura, la producción literaria en yiddish en Argentina, pero también, sobre todo, también poniendo el foco en las prefiguraciones y sus efectos posteriores durante y después de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Eso es en el último parte del libro de Perla. O sea, en esos 3 campos lingüísticos concretos, el texto de Perla cita, lee, interpreta textos y testimonios. El hilo de argumentación procede por citas, lecturas, interpretaciones y puede ser caracterizado por lo cual como un trabajo filológico. En el bucle reiterado de cita, lectura e interpretación, la opinión y el comentario crítico de la autora no están ausentes. De esa manera, el texto arma un procedimiento argumentativo rico y denso que es imposible de caracterizar y valorar en pocas palabras. Aunque sea esta una lectura un poco esquemática y quizás reduccionista, quiero comentar en modo de conclusión solamente 2 facetas y aspectos temáticas de la, bueno, por llamarlo así, la narrativa filológica de Perla Snell. Primero, retomando los conceptos del subtítulo del libro, Lenguaje y exterminio. Existen varios trabajos de investigación que están abordando ese tema con foco al nazismo o también en sentido más amplio a los fascismos de los años 20-30, que están reconstruyendo los lenguajes digamos, del nazismo, de los fascismos, reconstruyendo sus orígenes, sus prácticas, rituales y creaciones. Perla menciona en el libro, bueno, algunos libros clásicos, por ejemplo, brevemente menciona el de Jean-Pierre Fey, ¿no? Que publicó en los años 70 2 estudios muy importantes sobre las funciones sociales y políticas del lenguaje totalitario, así lo llama, y intenta reconstruir todo una teoría del discurso y del relato con ese ejemplo de cómo en los años 20, 30 se estaba como produciendo y formando un sistema discursivo propio a las ideologías fascistas. O sea, como Fey tiene como el ámbito, tiene como en consideración no solamente el caso alemán, sino intenta también captar como los años 20-30, pero pone el foco también en Alemania. Esa sensibilidad que ahí encontramos para los mecanismos lingüísticos y los lazos entre lenguaje, sociedad y política, eso lo encontramos también en las reconstrucciones que Perla hace en su libro. Lo interesante es del abordaje específico del lenguaje del NS-Deutsch que Perla hace, es que también ella recurre a fuentes no tan, digamos, accesibles. Ella está como, en su rastreo historiográfico o reconstructivo, está citando material que me parece es como único y que no conozco de esa manera en trabajos parecidos.
Perla se está refiriendo también a los trabajos, entre otros, George Steiner o de Victor Klemperer. Ese último escribió durante el nazismo, que sobrevivió él clandestinamente en Alemania, un diario sobre la vida cotidiana en el entorno cada vez más deshumanizado que era la Alemania nazi. Klemperer, que antes del ascenso del nazismo en 1933 era profesor catedrático de estudios románicos en Dresden, observó, describió, analizó durante años el lenguaje cotidiano, los rituales del régimen nazi. Algunos de estos fragmentos de la reflexión y crítica del lenguaje fueron publicados bajo el acrónimo en latín LTI, Lingua Tertii Imperii, la lengua del Tercer Reich. Perla está como refiriendo también a ese libro, pero a muchas otras producciones sobre ese vínculo entre el lenguaje y el NS-Deutsch, ¿no? O sea, como las dimensiones ideológicas, políticas del cambio del lenguaje que Klemperer ahí como contemporáneo está como casi, digamos, etnográficamente captando en comentarios que incluso van hasta comentarios irónicos. El subtítulo del libro de Klemperer se llama Apuntes de un filólogo, y yo tuve que pensar mucho como para intentar cómo llamar eso, lo que Perla Snee está haciendo en ese libro. Ahí percibo como cierta necesidad de llamarlo también un abordaje filólogo. Pero lo que, como ya antes mencioné, en la reconstrucción de todo ese campo temático lingüístico de Perla, no encontramos solamente, digamos, los estudios de más o menos conocidos. Mencioné a Jean-Pierre Fey, pero lo de Victor Klemperer, a mi modo de vista, no es suficientemente conocido por lo interesante que es. O sea, como ya son quizás como voces un poco marginales en la investigación, pero lo que Perla hace es que ella también está citando todavía otras voces mucho más marginales, menos conocidos, y me parece eso es también un aspecto muy importante de su trabajo, que muestra voces muy interesantes que lamentablemente no son tan conocidos, pero es justamente también un aspecto muy importante del libro de Perla, de hacerlo visible. Entonces, solamente ahí citando como algunos pasajes de texto que Perla está tomando de Elena Marinova, por ejemplo, o de Nachman Blumenthal. Ese último que también estaba analizando el desarrollo del Yiddish bajo el régimen y la ocupación nazi. El abordaje filológico de Perla Snee es también por el vasto conocimiento acerca de la producción textual, o sea, como de difusión o masiva o marginal, y de la inserción de todos esos textos en su propio argumento. Ahí veo como un valor muy importante del libro de Perla, y es como sí, tenemos ahí un estudio importante, impresionante, que en la relación entre la experiencia histórica y lenguaje, bueno, con el caso específico del exterminio nazi, un abordaje en que, bueno, el lenguaje de la extrema derecha política está rastreado hasta el mareo. Pero el libro de Perla no se reduce a esa característica de un estudio filológico, una faceta que recién estaba marcando bastante, porque es también todo un abordaje crítico y un comentario de textos, eso sí, pero partiendo de un interés más profundo en, bueno, ciertos dramas de la existencia humana. Vale situar ese interés por falta de categorías más adecuadas como un interés quizás filosófico, antropológico, político, crítico, y
también psicoanalítico. Ese interés se ve enfrentado con la amenaza y el uso de una violencia de exterminio. Los ejemplos son los exterminios que representa el crimen político del nazismo. Pero en la última parte del libro, Palabras para decirlo, aparece también la experiencia del terror argentino, el exterminio que la última dictadura cívico-militar realizó en la Argentina entre 1976 hasta 83. Hemos aquí en el libro de Perla un amplio interés, partiendo de un amplio interés recién mencionado, también una reflexión sobre la contraviolencia. Hay el muy interesante apartado sobre la venganza antinazi, antifascista. Nuevamente, ahí también como se la plantea en torno de la palabra en yiddish nekome. Ahí el libro muestra testimonios importantes e impresionantes del deseo de nekome, el deseo de venganza, y propone abordajes críticos a esas perspectivas que Perla aparece como censuradas. Es un aspecto temático muy importante sobre que no se puede leer muchas reflexiones profundas, pero en el abordaje de Perlasné sí encontramos una invitación crítica para replantear ciertas perspectivas y también de abordar con respeto todo el discurso sobre también la necesidad de venganza de nekome. De averiguar, quizás también hay, pienso, posibilidades de repensar las nociones sobre la justicia, sobre la contraviolencia legítima, sobre cómo hacer justicia después de atrocidades humanas inconcebibles. Vale solamente mencionar dos ejemplos de la producción cinematográfica audiovisual contemporánea, de ámbito más de la cultura masiva, que sí muestran también cierta presencia y cierta problematización, pero también cierta legitimación de ese tipo de venganza del nekome que recién mencioné. Por ejemplo, la película, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino de 2009 o la serie televisiva de Amazon, producido por Amazon Hunters de 2020, ¿no? Me parece ahí como hay cierta presencia y, digamos, la reconstrucción histórica crítica de lo que Perla hace, me parece es una invitación muy interesante e instructivo para pensar también, esos nuevas presencias quizás a nivel de la producción cultural. Pero la reflexión sobre la dinámica de violencia y contraviolencia aparece también en el caso argentino, en el libro de Perla. Ahí Perla está comentando los debates críticos y las polémicas en torno a la dictadura cívico-militar. La cuestión del uso adecuado o no adecuado del concepto genocidio dejamos ahí afuera, pero son todos ejemplos en que, la necesidad de una reconstrucción tanto histórica crítica, pero también una reflexión crítica que Perla siempre está proponiendo, es muy importante y muy instructivo en torno a esos temas sensibles. También, digamos, la cuestión de cómo simbolizar y cómo discursivar como los crímenes del pasado. Encontramos también un pequeño apartado sobre el debate que hubo en la Argentina sobre, la así llamada violencia revolucionaria, Oscar del Barco, el debate después así llamada No Matarás. De vuelta ahí tenemos un comentario, un debate que Perla está comentando desde una perspectiva muy innovadora, ahí en ese caso como tomando una distancia crítica y proponiendo con fineza lingüística etimológica una reflexión sobre algunos términos. Ahí concreto, el sintagma no matarás, ¿no? Bueno, para cerrar, tomar partido quiere decir no renunciar al ejercicio de la crítica. Eso escribe Perla en su libro.
Al final, el libro de Perla está lleno de impulsos críticos, que hace de todos los abordajes críticos de los lenguajes, de sus usos en contextos políticos sociales, una rica historia cultural de los mundos analizados. Y todo eso sin dejar de manifestar elementos de una metodología, de una crítica cultural que hoy en día necesitamos tanto para entender los rumbos problemáticos del mundo contemporáneo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Patrick. Vamos a pasar la palabra a Alejandro Kaufman. Bueno, muchas gracias. Agradecimiento es algo que se suele decir cuando se es invitado a participar en una conversación, aunque yo estoy tentado más bien de confesar mi impulso de huida a la responsabilidad de hablar de un libro tan inmenso, porque es un libro oceánico, magmático, inclasificable, pero al mismo tiempo universitario, en una época en que las universidades son inclusivas, no hay nada que quede fuera de las universidades, viejos conflictos que todavía nos resuenan entre la crítica o lo que es antagonista o inasimilable para la universidad, hoy en día asumen otras formas, porque digamos, se integran también a lo que se estudia o se hace en la universidad. Sin embargo, la tensión entre cientificidad y lo que no es científico sigue estando presente, solo que uno podría decir que la universidad se deja interpelar de otras formas que en épocas anteriores, quizás. Eso tampoco está concluido, pero lo aplico a la lectura del libro, ¿no? A la escritura y a la lectura del libro. Es un libro, digo, oceánico y por lo tanto referible a las afluencias que tiene. Tiene uno para ubicar el libro de alguna forma, hay que pensar en las afluencias. ¿Cuáles son los afluentes, no? Como sucede con los océanos. Vienen glaciares, ríos, mares, restos continentales, sedimentos. Eso es lo que confluye al océano. Y este libro tiene esa característica. La inmensidad que lo caracteriza no debería ser engañada por la erudición y por la enorme profusión documental y de lecturas, porque todo eso concurre a un cierto propósito, ¿no? Es decir, hay algunas líneas claves que permiten organizar un poco la lectura. Por supuesto que es un libro destinado a ser leído de múltiples maneras y a generar toda clase de malentendidos, seguramente, ¿no? Es un libro argentino, es un libro judeo-argentino o argentino-judío. O sea, es un libro que está producido en una serie de condiciones que describe el libro, es decir, pero no de una forma sociológica o historiográfica, sino como una suerte de entrelínea. Hay una entrelínea en el libro que define un fenómeno social argentino que podemos definir o describir como una conversación, un estado conversacional, un estado cultural. A mí me gustaría, hasta de un modo sociológico, hacer confluir en esa conversación a múltiples voces, ¿no? Varias de esas voces destacadas están aquí presentes, de maneras muy diversas, haciendo escrituras o estudios muy, muy heterogéneos, pero que sin embargo comparten en todos los casos una marca histórico-cultural localizada, o al menos localizable, o al menos reconocible, y que forma parte de esos afluentes que tiene el libro, ¿no? En la Argentina, la cuestión memorial tiene un carácter específico, que es conocido, pero incorporado después a condiciones que no reconocen ese carácter, ¿no? Ahí hay una tensión que es una sobre las que trabaja el libro. Yo diría que si bien es asimilable a un disciplinamiento filológico, hay algo en el libro que tiene que ver con la dimensión del uso, ¿no? Del uso de las lenguas. Es decir, Perla se sitúa como una usuaria de las lenguas. Y en ese trámite
hay una afección crítica que se deslinda de lo institucional o de lo estatal. En ese sentido, el yiddish ocupa un lugar muy decisivo porque es una lengua no estatal. Eso siempre es difícil de tramitar. ¿Qué implica una lengua no estatal? Una lengua que no ha tenido una inscripción estatal. Y eso respecto de lo memorial tiene consecuencias porque la temporalidad memorial es una temporalidad a posteriori tramitada por la estatalidad. O sea, las estatalidades reconocen los genocidios, los memorializan, los conmemoran, los monumentalizan, los museifican, los congelan de alguna manera, y en ese proceso queda desvirtuado el carácter continuo del genocidio o del exterminio, ¿no? En un momento Perla lo menciona, los exterminios se interrumpen, no concluyen, no hay una conclusión del exterminio desde su propio punto de vista. Desde el punto de vista del exterminio, la operación es irreductible, es irredimible, no tiene fin, porque lo que ha hecho es caracterizar a un destinatario de esa faena que es imperdonable. No es solo que las víctimas no perdonan a los perpetradores, sino que los perpetradores realizan una acción que no tiene retorno, no hay vuelta de esa acción. Ahora, ¿cómo esto se puede explicar o experimentar? Es sobre unos aspectos sobre los que trabaja Perla, y que es una dificultad enorme. Es una dificultad enorme porque no encaja en ninguna de las categorías de que disponemos usualmente. No encaja en la juridicidad. ¿Qué significa esa continuidad? Bueno, significa que hay una producción de sentido por parte de quienes tienen nostalgia por esos exterminios y están siempre dispuestos a reponerlos, ¿no? Eso sucede con el negacionismo. Estamos en un momento tanto nacional como internacional en que hay una regresión en el campo de los derechos humanos, de las memorias, hay un retorno de formas nuevas de fascismo, de un nuevo uso de los términos que parecían haber quedado en el pasado. Esto asume muchas formas también y es, yo creo, uno de los vectores que movilizan la década con que el libro se repone. O sea, estos 10 años son 10 años en los cuales estamos en un punto diferente que cuando el libro se escribió en su primera versión, en que todavía estábamos en estado de advertencia. Hemos pasado décadas en estado de advertencia con respecto a la cuestión memorial. Algo había quedado en el pasado y la advertencia era sobre que se pudiera o no repetir la cuestión del nunca más. Pero ahora no estamos más en esa situación. No sabemos muy bien en qué situación estamos, pero ya no es una situación en la cual podamos remitir completamente al pasado lo que sucede. En Argentina estamos debatiendo la posibilidad de proponer leyes sobre negacionismo, cosa que hasta ahora no se había logrado hacer por un predominio de una lógica favorable a una libertad de expresión liberal en el sentido anglosajón. La lengua inglesa también es importante entre las que Perla tramita en el libro, en el sentido de cómo lo memorial ha sido ocupado por la lengua inglesa. En el orden académico, en el orden descriptivo. Hablamos en inglés cuando hablamos de memoria, en buena medida, ¿no es cierto? La bibliografía, la academicidad, la cientificidad se ha organizado en lengua inglesa. Yo creo que Perla no cae en un esencialismo con respecto, aunque a veces puede haber giros que corren ese riesgo, no creo que caiga, creo que hay una prevención en la escritura de este libro para evitar esencialismo respecto de lingüisticidades que en su naturaleza tendrían determinado destino sociológico o filosófico, ¿no? Me parece que esa es una cuestión que está siendo evitada. La palabra más cercana que se me presenta respecto de este libro es la problemática que no quisiera llamar
disciplina o práctica, sino el problema de lo testimonial. Es un libro que se enfrenta con el problema de lo testimonial. Es decir, hay un colectivo social judeo-argentino que participó o que recuerda o que proviene de determinadas experiencias, que son la experiencia del nazismo y la experiencia de la dictadura argentina. Esa experiencia no es solo propia de quienes hemos sido destinatarios del exterminio argentino y que tenemos relaciones filiales con el exterminio nazi, porque estos son elementos sociales de este colectivo, y que es lo que motiva determinadas secuencias biográficas y de escritura. A eso me refería cuando decía, varias de las personas aquí presentes participan de ese colectivo social, y en sus obras, en sus acciones, en sus decires, están las marcas, que uno puede identificar de distintas maneras. Es bien problemática la cuestión, porque esas marcas no son identitarias ni se manifiestan taxonómicamente, son marcas de lengua, son marcas de formas interpretativas, de cómo se definen ciertos problemas, de cómo se sitúan frente al entorno, frente a la institución, frente a la universidad, frente a las tradiciones. Entonces uno puede hacer un análisis cultural, un análisis crítico cultural de esa judeidad argentina que tiene un conflicto con otras formas de la judeidad argentina que no admiten esa pertenencia a la condición destinataria de los exterminios así, porque no participan del componente argentino del exterminio. Inclusive están del otro lado. Entonces ese es un problema que cruza también esta discusión, ¿no? El recurso de Perla a la ensayística argentina y latinoamericana no es un recurso solamente erudito, es un recurso esencial. Es tan esencial para la escritura de este libro como el yiddish. Entonces, algunas de las claves afluentes de este océano, una es el yiddish, es decir, la forma en que el yiddish se exilió a la Argentina, con toda la complejidad histórica que tiene, porque no hay un solo momento en que eso haya ocurrido. La cuestión de que ese naufragio sobreviviente de la Shoah, que fue para el yiddish encontrar su destino en París o en Nueva York y en Buenos Aires, opera en nuestra propia experiencia. Es decir, ese es un enorme problema en el que Perla es una referencia ineludible, no solamente por este libro. Ese es un elemento importante. Y la ensayística crítica latinoamericana y argentina, y la relación que tiene con los judíos, que está mencionado eso explícitamente en Martínez Estrada, en Borges, y en otras referencias que también están en el libro, algunas están, otras no están, porque es un campo realmente inmenso. Insisto, no se trata de marcas identitarias, no se trata de etiquetas que podamos poner. Digamos, cuando un libro así, por eso digo que está destinado a malentendido, porque está destinado a ubicarse en el sistema bibliográfico, ¿no? Ese es el problema que tiene todo el libro, en definitiva, o toda conversación. Tiene que estar en algún casillero, ¿no? Hay que clasificarlo en la ficha bibliográfica y poner, bueno, acerca de qué es este libro. Entre paréntesis, ensayo, dice en la ficha de este libro, ¿no? Solamente una sola palabra. Bueno, eso fue discreto. A veces pasa que se ponen muchas más palabras, se pone filosofía o literatura. Ahora, ensayo también es una de las cosas que dice este libro es que todas las palabras están estragadas. No hay palabras a las que podamos recurrir de una forma, en términos de autenticidad. Renunciamos a eso. Es una de las interpelaciones del libro. El libro interpela a las palabras. Por eso, palabras para decirlo son las palabras de las que disponemos, pero al mismo tiempo están estragadas, están devastadas, están vaciadas, ¿no? A veces cuando pienso en una referencia que permita cierta gravitación sobre lo que estamos conversando, y eso lo he dicho o escrito, es La conversación en la montaña de Paul Celan. Un texto breve, pero al mismo tiempo entre críptico y místico, se podría decir, literario y filosófico, poético, un texto inclasificable también, pero en donde transcurre una conversación. Quizá esa palabra sea una
que nos sirva, porque lo testimonial recae, y en Argentina eso pasó muy particularmente, en la lógica jurídica, ¿no? Es decir, en la lógica de la prueba. Es decir, tanto el sistema universitario como el jurídico asimilan estas conversaciones bajo sus propios códigos. Eso pasa con el testimonio y pasa también con la literatura, o pasa también con textos como los de Primo Levi, por ejemplo, que si uno tuviera que ubicar en la biblioteca este tipo de conversaciones testimoniales, este libro está cómodo al lado del de Primo Levi si uno lo lee de ese modo. Si no lo lee solo como un registro histórico memorial de un acontecimiento, sino como una forma de pensar y de experimentar los acontecimientos, ¿no? Por eso hablaba de un colectivo social. Insisto, aquí estamos varios de integrantes de ese colectivo, aunque cada uno no lo piense de esa manera, no lo haya dicho de esa manera. Esa lectura es posible una lectura crítica, sociológica, filosófica, de escrituras y de trayectos biográficos que tienen la afluencia de esta experiencia judeo-argentina. Y en esos trayectos se puede leer este libro. Se puede leer este libro. Es decir, de qué manera esos afluentes en diversos trayectos biográficos han producido distintas respuestas, distintas maneras de situarse. O sea, este libro podría ser escrito también de ese otro modo, podría ser una crónica de una historia social argentina. Eso está implícito en el libro. Por ejemplo, cuando aparece el psicoanálisis, aparece de ese modo, aparece como parte de los afluentes de la experiencia judeo-argentina. Lo judío entendido siempre no como, insisto, no como solo una pertenencia, sino también como un fenómeno lingüístico transversal que está presente en una sociedad. Eso ocurre en Argentina. En algunas sociedades eso ocurre. Ocurre en Argentina, ocurre en Francia, ocurre en Estados Unidos. En otras también. En otras no sucede. Uno puede distinguir. Y ahí hay, por ejemplo, un punto de fricción con el régimen taxonómico universitario. Cuando se habla de los judíos en América Latina y se toma taxonómicamente cada comunidad judía que hay en cada país de América Latina y se lo analiza eso homogéneamente y de modo identitario, en esa trama este libro es ilegible. Es completamente incomprensible, no tiene ningún sentido. Lo digo así de un modo interpelativo, porque es como se plantea el libro, ¿no? Es decir, hay una singularidad en la condición judeo-argentina que este libro testimonia y que encuentra en otras lecturas. ¿Esto es compatible o está en conflicto con modos disciplinarios académicos de situar el libro? Sí y no. Eso pasa con muchas escrituras y con muchas formas de pensar. Y conversar trata acerca de cómo situarnos frente a esas interpelaciones, ¿no? En fin, yo diría también que Perla tuvo no sé cómo llamarlo, el gesto de reponer un párrafo que escribí para la contratapa de la primera edición del libro, ¿no? Que ocupa una página. Dice texto de contratapa de la primera edición del libro, es un párrafo. Yo no tengo nada más que agregar a lo que dije ese párrafo, podría decir. Creo que Perla lo incorpora en esta edición porque ese párrafo se mantiene vigente después de 10 años, habiendo cambiado tantas cosas después de 10 años. Es decir, hay continuidades y discontinuidades en esto que estamos hablando, ¿no? La continuidad es que la condena a la que el exterminio refiere a sus víctimas es irrevocable. Esa es la palabra, no me salió antes. Es irrevocable. La condena es irrevocable. El modo en que eso se procesa no está determinado, es muy variable, porque se trata de la supervivencia de lenguas, de experiencias, de culturas, de cuerpos también, de formas de leer y de conversar. Podría seguir, pero bueno, me quedo aquí. Celebro la reedición del libro y espero que estas conversaciones tengan nuevos frutos todo lo que sea posible.
Muchas más que gracias, logra. Alejandro. Vamos a dar la palabra ahora a Perlasné para que agregue o conteste a los comentarios de sus compañeros. Si puede. La verdad que estoy muy conmovida por ambas conversaciones, diría. Comenzaría diciendo que escribir algo así como este libro, o digamos, abordar estas cuestiones, ¿cómo decir? Uno tiene que vencer una pereza enorme. Pues son cuestiones que llevan consigo un montón de clichés que se adhieren. Es como caminar por un campo minado y cada cosa a eso se le aparece algún cliché que ya está establecido y uno tiene que, bueno, remontar lo que ese cliché ha establecido. Para dar un ejemplo poco, bastante vulgar, cuando se habla de la Shoah se dice, bueno, Auschwitz, y alguno que otro detalle que uno va por ahí le falta, pero es más o menos eso. Entonces, verdaderamente poder sumergirse en esos campos, para mí fue eso, vencer una enorme pereza. Pero ahora escuchando a Alejandro y a Patrick conversar con eso, bueno, me alegro que lo hice. Es una... valió la pena. Para hablar con ellos así valió enormemente la pena y les agradezco enormemente. Antes, Cintia, preguntabas la diferencia entre la anterior edición y esta. Bueno, en efecto, como ya se dijo acá, pasaron 10 años y los tiempos no son los mismos en muchas cosas. Uno podría decir, en ese entonces, Alejandro decía tiempos de advertencia, es cierto. También tiempos de un discurso y de una discusión más creativa, más efervescente. Hoy en día nos encontramos con una escena discursiva dominada por lo que se llama, comillas, discurso de odio. Pongo comillas porque sería interesante desarmar un poco eso, pero de hecho hoy en día, en efecto, estamos en términos de Primo Levi dice, uno puede hablar mirando de lejos las aguas peligrosas, ¿no? Y digamos que hace 10 años uno podía estar mirando de lejos. Hoy en día las aguas estas amenazan con desbordar. Entonces ya las cosas son distintas. Y en ese ámbito, digamos, quise sí reescribir el libro. No sé si todo el libro, pero varios tramos que para mí eran muy importantes de retomar. Menciono algunos que tengo ahora en la cabeza, por ahí no son todos, pero una cosa que a mí siempre me llamó la atención, hay una famosa carta de Mordechai Anilevich que en la noche de la rebelión del gueto de Varsovia le escribe a Ante Zuckerman, que estaba fuera del gueto, le dice, mi sueño de la resistencia judía y la venganza se ha cumplido. Y muchas veces yo vi esa misma carta que decía, mi sueño de la resistencia judía se ha cumplido.
como si la palabra venganza, y además lo tomo en yiddish, nekome, con todo su peso de resonancia en la boca, nekome, como si no se pudiera siquiera pronunciar la palabra, como si la palabra misma venganza estuviera prohibida de pronunciar. Y a mí me pareció que ahí hay algo a tener en cuenta y a indagar más profundamente. Esa fue una de las bueno, vías que tomé para esta reescritura. Lo mismo, cierta cuestión en referencia a la comicidad que Hannah Arendt encuentra en la escena del juicio, hablando de clichés, otro de los clichés que, digamos, son, siempre están a la orden del día cuando se habla no solo de la Shoah, del exterminio en la Argentina, de lo que sea, es la banalidad del mal, ¿no? Que es tomado del pensamiento de Hannah Arendt. Hay que decir que quizás el pensamiento de Hannah Arendt es un poco más complejo que esa vulgarización, pero Hannah Arendt propone esa expresión, y eso se ha vuelto un cliché que me parece que sirve para, antes Alejandro hablaba de los ámbitos universitarios, los modos universitarios de abordar esto. Me parece que ha sido una coartada universitaria para no tener que vérselas con lo que eso supone a nuestro pensamiento actual. No sé, yo podría seguir, pero la verdad que me gustaría escuchar a tantos amigos que están acá. Antes que nada quiero agradecerles a todos, a cada uno, de estar hoy acá con nosotros, especialmente a vos, Cintia, a Patrick, a Alejandro, y a todos. No voy a pasar lista, pero a cada uno se los agradezco mucho. Nada, yo escribí el libro. Me resulta difícil explicar qué es lo que escribí. Me gustaría más escucharlos a ustedes. Bueno, gracias, Perla. Sí. Si ya hay preguntas, con gusto abrimos el espacio para todos. Pueden simplemente abrir el micrófono y preguntar, o si prefieren hacerlo por escrito también puede ser. Yo quisiera preguntarle a Perla, no solamente felicitarla, si no sentiste algún momento que además de palabras para decirlas, te faltan palabras, que te faltan. Vamos a decirlo así. ¿Cómo es posible que puedas haberlo dicho? ¿Cómo es posible que tengas palabras para decirlos y no palabras que te faltan? Esa es la pregunta que recordando la famosa final del tercer acto de Aarón, Moisés y Aarón de Schember, ¿no? Y la segunda, Palabra de la que la segunda pregunta tiene que ver con algo que Patrick presentó del idioma alemán. Es decir, yo no recuerdo, pero creo que sí está en tu libro, Perla, el hecho de que es el único idioma judío que asumido como tal por los judíos en el siglo XIX. ¿Cómo es posible entonces que el idioma judío de Rosenzweig, de Buber y de toda esa gente se transforma para los judíos en el eco del exterminio? Bueno,
Diría, Leo, que tu pregunta es una pregunta que me guía en el trabajo. Decir palabras para decirlo es, como vos decís, citar esa última frase de Moisés y Aarón, o tu palabra de la que carezco. Para decir que carezco de una palabra que tengo que hablar. ¿Sí? Para hablar es mostrar esa carencia. ¿Sí? Y creo que por eso también creo que no confío mucho en en las miradas optimistas sobre el duelo, sobre, bueno, vamos a lograr en algún momento remontar todo esto. Creo que simplemente vamos a seguir adelante con esto a cuestas. Eso quiere decir que vamos a hablar con esto en la boca para adelante. No quiere decir que vamos a dejar de hablar, pero vamos a hablar con esto en la boca. Y hablar con esto en la boca quiere decir que portamos esa huella, lo sepamos o no, lo querramos admitir o no. Y en cuanto a tu segunda pregunta, bueno, no sé, no sabría decir cómo es que ocurrió que esta lengua, que en efecto era una lengua judía, hay gente que dice que la famosa simbiosis judeo-alemana se la creyeron los judíos nada más. Hay otros que dicen que no. Yo en estas cosas no suelo, no me creo autorizada para emitir sentencia. Me parece simplemente como lo que decía antes, hay que seguir adelante con esa paradoja en la boca. No sé si esto responde tu pregunta, Leo. Sí, por ahora sí. Me gustaría retomar esto que mencionás, Perla, de con, porque con esto alude también a lo que refería Leonardo, ¿no? El sin, una palabra, es esa palabra que falta, que está entre todas las palabras para decirlo, y que también tiene que ver con esa palabra que le faltó a Alejandro hasta que la encontró, irrevocable, porque la pregunta que yo me hago y la hago, no lo tengo, no sé bien cómo pensarlo, es, ya que hacías referencia al duelo, Perla, cómo conjugar, si es posible, y a esto apuntaba con qué estatuto tiene ese con, cómo conjugar, si es posible, un término que nos es caro a los analistas, a los psicoanalistas, que es el término elaboración, ¿no? Durcharbeiten, cómo conjugarlo con una no renuncia a lo irrevocable, con una no censura a la venganza. ¿Cómo conjugar? A ver, pues hay dos, o hay diversos planos de tu pregunta. Una me parece tiene que ver con lo que yo decía antes de los clichés y las discusiones en torno a esto, que tiene que ver con lo indecible, lo irrepresentable, toda esta gama de palabras que están marcadas por una negación, lo que no se puede, y que entran incluso en la discusión, lo que llamaba antes Alejandro, la discusión sobre el negacionismo,
que hoy en día en efecto se está discutiendo una ley en la Argentina, o se está hablando de la necesidad de una ley en la Argentina, entre otras cosas porque el negacionismo ha crecido exponencialmente. Y me parece que ahí hay una, ¿cómo decir? Un cierto error lógico cuando se habla de lo irrepresentable, lo indecible, etc. Se supone que se trata de una prohibición de representación, si se lo convierte en un tema religioso. Cuando de lo que se trata es de lo imposible de decir, lo imposible de representar. ¿Cómo se accede a lo imposible de representar? Representando. Lo imposible de representar va a ser siempre el resto de esto, va a ser algo de más de ese esfuerzo de representación. Y en ese sentido, la manera de articular o como habías dicho, conjugar la elaboración y la no renuncia, tomaría el término en alemán, el Durcharbeiten, con el acento en durch, en el atravesar, ¿no? Por ahí el Arbeitung es algo en proceso, pero es más que nada el acento en el atravesar, en el durch. Me parece que ese es el modo de conjugar, que quizás sea siempre fallido, pero no del todo fallido. Y ¿cómo decir? Esa manera de lo fallido y lo no fallido va creando una actividad que se hace que se hace a través, y que va minando, va atravesando eso que nos ha quedado y que llevamos encima. No podemos no llevarlo encima. No sé si esto te responde, Edgardo. Sí, pero bueno, podemos seguirla después Dale, como quieras, sí, como no. circulando la conversación. Bueno, Perla, hay una pregunta en el chat, te la voy a leer. dale. Dice, Fernanda Gutiérrez Estrada dice: me alegro mucho la vigencia de este libro en estos tiempos que intentan volverse tan adversos. Palabras para decirlo, es una gran resistencia de papel que le agradecemos a Perla. Mi pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta el debate que surgió a partir de que Didi Huberman pone en cuestión los límites de la representación cuando expone en 2003 las 4 fotos tomadas en el crematorio de Auschwitz-Birkenau por los Sonderkommandos, ¿podría plantearse un paralelismo entre palabras para decirlo y estas imágenes para mostrarlo, las mismas que Didi Huberman describe como instantes de verdad? Es una pregunta complicada, pero muchísimas gracias, Fernanda. Te mando un beso. Yo no sé si representación e imagen es lo mismo, ¿no? La discusión, el debate que abrió Didi Huberman con esas imágenes, me parece merecerían una charla en sí. No sé si podría, o sea, no, al lado de Didi Huberman yo no me pongo, pero no sé si apuntamos a lo mismo, si ambas miradas apuntan a lo mismo. Me parece que no. Pero bueno, no sé, no podría ahora avanzar en eso. Yo sí agregaría un comentario a este punto
¿Quién está hablando? Que se relaciona con algo que vos habías dicho antes, Perla, y que Alejandro. está en el libro también. Eh, Hay algo de la interpelación testimonial o memorial que produce hostilidad, que produce una hostilidad, ¿no? Que es algo que ocurre también en otros casos contestatarios, cómo se elaboran las hostilidades, ¿no? Entonces se le atribuye a la contestación una violencia o una agresividad que no es verificable. Es decir, la cuestión de prohibir las representaciones, en el caso de lo que estamos discutiendo, ¿en qué se ha verificado de manera que pueda atribuírsele una violencia totalitaria o censora? ¿No? Los momentos de furia de Lanzmann cuando su película no se veía como él quería, las 9 horas continuas de Shoah, y entonces hacía toda una serie de Sí. intervenciones furiosas. ¿Cómo puede eso asociarse, esa protesta casi inerme de unas palabras dichas o de ciertas condiciones contractuales en algún evento cultural? ¿Cómo puede eso identificarse con un totalitarismo? Ahí hay un problema, porque las Sí. intervenciones de Rancière, de Didi Huberman y de Godard también, entre muchas otras, son extremadamente interesantes como ejercicios intelectuales, críticos y académicos, pero se insertan en una trama de hostilidad, porque son leídas también así. Es decir, esas fotos demuestran entonces que hay una interdicción sobre las imágenes. Nancy escribió también sobre eso de una forma iracunda, ¿no? Hay una suerte de hostilidad, de malestar frente a eso que se llama una interdicción, pero que en realidad es una intervención interpeladora. A nadie le ha pasado nada porque representara. Es decir, lo que hay es una protesta, ¿no? Y me parece que hay una confusión con las acciones que realizan otros actores culturales, religiosos, o que sí son violentas frente a las interdicciones sobre la representación, ¿no? Es decir, pensemos que hay museos que han tenido que tomar medidas, como no exhibir ciertas imágenes, previniéndose de actos terroristas, ¿no? Pero esto no ha ocurrido con los temas que estamos discutiendo. Entonces ahí hay también una atribución de violencia censora, algo que no es verificable empíricamente. No hay tal violencia censora. Lo que hay es una postura interpeladora y crítica, ¿no? En fin, eso es otra charla, por supuesto. Sí, sí, es un poco lo que decía al comienzo de las minas que hay en el camino de este tipo de abordajes, que bueno, que siempre pueden surgir y causar una discusión o un debate que tiene todo su interés y su valor. Pero bueno, es de ese tipo de cosas que nos llevan a una dificultosa y muy elaborada discusión que por ahí, bueno, tendría su interés en otro ámbito o en otro Pero momento. tu libro es una respuesta también a esta discusión, ¿no? Aunque no lo hagas explícitamente, es una respuesta a esta discusión. Aparece de varias maneras en el libro, cuando se discute el tema de la singularidad, o la dificultad, o el problema de las palabras, está íntimamente ligado con esta otra cuestión. Así que No, seguro. es un libro que forma parte de una discusión matizada sobre el asunto y no de una visión binaria entre permitir o prohibir, ¿no? Que es una forma Exactamente, claro. de banalizar toda la cuestión, ¿no? Yo no le atribuyo eso a Rancière ni a Didi Huberman, pero sí a las recepciones de ellos, ¿no? Es decir, de Claro, cómo es que para muchos fue liquidar la cuestión del problema. Se liquida porque hay unas fotos, entonces esto quiere decir que todo el lanzmanismo queda infundado y ya quedamos libres de ese problema, ¿no? pero además hay una cuestión. Ok, están las fotos y las vemos. ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos todo? ¿Qué vemos ahí?
yo les digo una nota personal, les cuento. Desde muy chica yo veo fotos de la Shoah, por historia, por mi familia, lo que sea. Y yo siempre pensé, o digamos, no es que pensé, me descubría buscando entre las imágenes que yo veía a alguien de mi familia, a quien no conocí y no podría reconocer tampoco. Digamos, ¿qué vemos cuando vemos una foto así? ¿Qué quiere decir que vemos, comillas, la Shoah? ¿Qué quiere decir que vemos la representación? Por eso me parece que merece una consideración un poco más matizada, más delicada, que las discusiones también, digamos, marcadas por lo académico, que necesitan encasillar, vos tenés que encasillar el texto, la monografía, el trabajo, lo que sea, en una casilla. Y eso, por supuesto, empobrece enormemente los textos. Exactamente, eso, en ese ámbito lo que pasa es, por ejemplo, otro de los grandes clichés de la Shoah es no hay poesía después de Auschwitz. Que, de nuevo, y de acuerdo con vos, no son cuestiones de quienes proponen estas lecturas, sino quizás de la vulgarización que se provoca en la lectura de ellos. Adorno, el pensamiento de Adorno es mucho más complejo que no hay poesía después de Auschwitz. Pero eso quedó. Ahora, si uno, por ejemplo, leyera la enorme producción de textos poéticos yiddish escritos no solo después de Auschwitz, sino en Auschwitz, bueno, ahí la cosa se matiza un poco. Las cosas no son tan fáciles. Por eso, esas lecturas vulgarizadas, parece que apuntan a una facilitación de la cuestión, y que me parece también que hay una especie de evitación de una responsabilidad por parte de la academia, porque la conceptualización de estas cuestiones también son un modo del testimonio. Vos hablabas antes de la cuestión testimonial. En efecto, la conceptualización, el modo en que se constelan, digamos así, o se producen las nociones que usamos, reclaman reclaman responsabilidad por parte de quien las hace, y eso no deja de ser un modo del testimonio, ¿no? En ese sentido, antes Patrick decía, y estoy de acuerdo, un texto como el de Klemperer es cada vez más desconocido, y es un texto fundamental. Fundamental. Hoy en día es, bueno, una especie de adornito que se pone en la bibliografía y no se lo lee, ¿no? Bueno, me callo un poco. Retomando el tema de la mostración de las fotos y la representación por el lenguaje, el gran problema que enfrenta el lenguaje frente a estas situaciones que se califican de indecibles y de irrepresentables, es que el lenguaje que usamos es un instrumento usado. O sea, no podemos inventarnos un nuevo lenguaje para hablar de algo completamente nuevo. Y al estar usado, tiene cargas semánticas, históricas, que de alguna manera son piedras que dificultan mucho utilizarlo para decir lo que aparece como algo nunca dicho.
o nunca representado, ¿verdad? Y de hecho todas las... pienso en literatura, todas las obras importantes que han intentado representar la Shoah o representar situaciones como la de la dictadura argentina, se han medido con eso, pero además lo que las caracteriza es que dejan las costuras a la vista, o sea, dejan a la vista la marca de sus propias imposibilidades, ¿verdad? Estoy pensando en una novela como Piezas en Fuga, de Anne Michaels, que es quizás la mejor novela que he leído sobre la Shoah y no habla de la Shoah. Exactamente. O sea que es una manera de, entonces, representar, pero también decir esto, esta es la dificultad, como lo digo. Estaba pensando también mientras los oí en el comienzo de La escritura o la vida de Jorge Semprún, cuando él cuenta que al día siguiente de la liberación de Buchenwald, un periodista le dijo, bueno, háblenos de Buchenwald. Y él dice que miró a su alrededor y sintió que un día después de la liberación ya era imposible hablar de Buchenwald, porque ese Buchenwald ya no existía y no había manera de representarlo. De modo que ese es el gran desafío para los que trabajan con palabras, ¿no? Para los escritores. Quería agregar un comentario que es quizá una opinión mía, pero creo que una de las grandes ironías de la historia judía es que el idioma que más caracteriza identitariamente a los judíos que sufrieron la Shoah, o sea, el yiddish, sea de hecho un dialecto del idioma de los asesinos, ¿verdad? O sea, hay una enorme ironía. Al hablar en yiddish, el judío de alguna manera está reviviendo, se está remitiendo siempre a ese idioma de casi prohibido casi por la circunstancia histórica, ¿verdad? Si puedo contar una pequeña anécdota personal, estando en Viena, yo había decidido, yo no sé alemán, que yo hablaba yiddish y me iban a entender, y efectivamente me entendían perfectamente. Y una mujer con la que estuve hablando me dijo en un momento, una señora mayor muy austríaca, ¿de dónde es usted? Porque es tan lindo el dialecto del alemán que habla. Y a mí me dolió. Y estuve a punto de decirle un nombre de un lugar que yo era de ahí, pero me mordí la lengua porque, no sé, por buena educación, supongo, ¿verdad? O sea, ese idioma nos está ligando a los criminales, ¿no? Y es una gran ironía histórica, a mi juicio. Bueno, diría varias cosas, Florinda. Gracias por tu comentario, es muy rico. Y diría varias cosas. Sí, hablamos con un lenguaje usado, como vos decís, pero es con ese lenguaje hablamos. Y con eso vamos a hablar. Y con eso, y las palabras para decirlo son de ese lenguaje. Porque las palabras para decirlo son la lengua que tenemos como herencia de todo lo que pasó. Y siempre va a ser así, digamos. Seguirá adelante la rueda de la historia lingüística, pero eso lo llevaremos con nosotros. Y en cuanto al yiddish como dialecto alemán, lamento disentir. Hay una relación muy fuerte genética entre el yiddish y el alemán, pero el yiddish no es un dialecto. Eso lo dijo esta señora que me escuchó hablar y que pensó. No, entiendo. Pero hay una relación genética. Hay una relación fuerte, pero justamente hay una historia paralela entre el yiddish y el alemán, cuando el yiddish el yiddish se desarrolló a partir de un dialecto del alemán, Mittelhochdeutsch, en el año 1000 más o menos empezó la cosa, y hubo desarrollos paralelos, ¿no? Y es fuertemente
importante separar al yiddish del alemán, porque un dialecto se supone que es una lengua, que es, sí, es una lengua cuyo centro cultural está enlazado al centro cultural de la lengua de la cual es dialecto. Y el yiddish, el centro cultural del yiddish no es Alemania, para nada, Sí, en absoluto. es Polonia y ¿Ah? Rusia, ¿no? Sí. Es el centro de la historia judía, podemos decir, si querés ponerlo geográficamente, Europa del Este, pero justamente la cultura alemana no es el centro del yiddish, el centro del yiddish es la cultura judía, en todas sus diferencias, con todas sus grandes... Desde ya, pero al hablar en yiddish de alguna manera se está Sí, evocando. seguramente Está evocando la a cantidad eso me refería, a eso me Sí, refería. sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? No, yo diría algo más, que es mi enorme agradecimiento a todos ustedes. Veo tantas caras queridas y tanta gente que quiero tanto, y les agradezco enormemente, especialmente a Patrick Esser y Alejandro Kaufman, que tuvieron el gesto tan amable, tan amoroso de leer este libro de 500 páginas, y traerme estos comentarios para mí tan valiosos, que quisiera decir explícitamente muchísimas gracias a todos. Bueno, y a vos, Cintia, enormemente, que sos la que permitió que ocurriera todo esto. Sí, un honor que estén todos acá. Tenemos tiempo si quieren seguir, pero a modo de cierre tal vez me gustaría hacerte una pregunta que obviamente es difícil de responder en una sola frase, pero leyendo el libro es más que obvio que es el resultado de un trabajo de una vida entera, digamos. O sea, hay lecturas y relecturas de una infinidad de materiales y pensamientos, incluso tal vez contradicciones. O sea, se nota que hay un proceso muy largo, ¿no? Tanto de pensamiento como de escritura y reescritura. Y la pregunta sería, ¿cuándo empieza eso? ¿Y dónde se da el momento durante la escritura donde se hace, digamos, el clic en que entendés que tenés una tesis, si se quiere, que reúne a todas esas lenguas que trabajás, y que entendés que es algo que tenés que sacar hacia afuera, ¿no? Que transmitir? ¿Dónde empieza? No tengo la menor idea. Puedo suponer historia, conversaciones, charlas. Este libro es un libro muy conversado con mucha gente, muchos de ellos están hoy acá, y vuelvo a agradecerles. Hay quienes ya no están, como Horacio González, que me dirigió en esta tesis y con el que, bueno, de esta forma continúa la conversación. Me parece que más que nada son conversaciones. Y el momento no sabría decirlo cuándo fue, pero en algún momento precipitó en una tesis con todos los requerimientos académicos del caso, pero en algún momento me encontré presentando los papeles para la tesis, no sé. No sabría decir cuándo esto precipitó exactamente y en qué términos lo hizo. Sé que, bueno, en algún momento, quizás llevada por requerimientos académicos, laborales,
Sí, no, mi pregunta no era ni desde la perspectiva académica, no tesis académica, sino entender que tenés un argumento enorme y que se convierte en algo que se sostiene en sí mismo. Es que me parece que en algún momento, yo creo que tiene que ver, es un poco tirado de los pelos lo que voy a decir, pero tiene que ver con haber podido escribir algunos libros de poesía. Esta tesis se volvió tesis después que publiqué los libros de poesía, los primeros al menos, y que no publiqué otros que escribí, porque me parecía que todavía, y me siguen pareciendo, tienen su lugar en el cajón todavía, pero me parece que algo del poema libera de la exigencia académica y te da coraje para abordar el trabajo enorme que es, bueno, pero el trabajo, digo, no, ¿cómo decir? Trabajo en el sentido de, bueno, estar dispuesta a dejarte sumergir en eso. Y no en un sentido heroico trabajo, sino trabajo en el sentido de, bueno, me dejo llevar por esto y vayamos adelante. No sé si eso te responde, Cintia. Sí, Pero... va por ahí más, sí. Sí, A lo porque sin duda hay en tu texto una relación muy pensada respecto del poder de la poesía, digamos, ¿no? Del valor de cada palabra. Es que, y eso es muy, digamos, yo he trabajado el alemán, el yiddish y el castellano en esta visión, pero obviamente el ancla mía es el yiddish, y más diría la poesía yiddish, los poemas, los textos que surgieron en momentos en que se convirtieron en armas. En el gueto, la resistencia del gueto de Varsovia tenía entre sus filas a un poeta que no era combatiente porque era mayor de edad, era más viejo que todos los combatientes, no le daban un arma a nadie más de 25 años. Era Itzhak Katznelson, el autor de El canto del pueblo judío asesinado, y del que Anilevich decía, odia mejor que Bialik. Y como odia mejor que Bialik, tiene su lugar en la resistencia. Hay algo de combate, pero combate, de nuevo, no en un sentido meramente heroico, que es otra de los clichés que amenazan a la historia de la Shoah, ¿no? Sino en un sentido existencial. El odio en la vida cotidiana, en un contexto de exterminio. ¿Cuál es su lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con eso? Bueno. A lo mejor empezó, Perla, en el cruce entre esa pasión poética que te domina y aquella exploración de las fotografías. Puede ser, es muy probable. Sí. Ahí Edgardo te respondió, Cintia. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Perla, muchas gracias, Alejandro y Patrick. Gracias a la audiencia. Y nos vemos en septiembre con el próximo evento de Simañá. Felicitaciones, Perla. Gracias a ustedes. Gracias a todos.